Les voy a presentar a la doctora Ana Luisa Sosa. La doctora Ana Luisa Sosa viene del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Ella es responsable del laboratorio de demencias en este instituto y pertenece también al grupo de investigación en demencias 1066, el capítulo mexicano. Justo como nos lo comentaba la doctora Karin Pérez, uno de los componentes importantes en la generación de dependencia es la demencia y otras enfermedades mentales, y es en este sentido que la doctora Ana Luisa Sosa nos presentará su perspectiva sobre la dependencia y las enfermedades mentales en los adultos mayores. Pues yo les voy a hablar de un tema en el cual pareciera ser que se suman varias condiciones y que favorecen la discapacidad. Yo les voy a hablar sobre la salud mental y la dependencia del adulto mayor, tratando de obtener algunos datos de la información que tenemos disponible en México. Entonces, por un lado, bueno, ¿a qué vamos a referirnos cuando hablamos de los problemas de salud mental? Vamos a tomar la definición de la Encuesta Mundial de Salud, ¿verdad? Donde nos dice que es una condición de salud, los problemas de salud mental, que se caracterizan por alteraciones en la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento, y que se acompañan de angustia o interferencia en las funciones personales. Lo importante de los trastornos mentales es que para que la tristeza pase a ser depresión y se convierta en una entidad nosológica, tiene que tener el impacto en la funcionalidad, tiene que ser incapacitante. Como ustedes saben, la depresión pues ya está considerada entre la primera o segunda causa de discapacidad a nivel mundial, pero de manera global para todos los grupos de edad. Van a ver ustedes que cuando lo analizamos para el grupo de adultos mayores, la información es sumamente contradictoria, porque hay reportes que nos dan un 40% de prevalencia y otros que nos dan un 4%, ¿no? Entonces esto depende mucho de la nomenclatura, de la nosología, de tratar de buscar entidades como el episodio depresivo mayor, que no se ajusta muchas veces al tipo de sintomatología que presenta el adulto mayor. Entonces, por esa razón y la inconsistencia de la información en cuanto a depresión, yo me voy a enfocar más a una causa de discapacidad en el adulto mayor que es incontrovertible, que son las demencias, ¿sí? Entonces aquí, esta es la definición, y bueno, para hablar de discapacidad, pues tomar en cuenta el reporte de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud del 2011, donde nos habla de que la discapacidad se refiere a deficiencias o problemas de la salud corporal o alteraciones en la estructura corporal. Esto es una definición, vamos a decir, muy orgánica, muy física, pero en las siguientes componentes de la discapacidad entra perfectamente las alteraciones de la salud mental, las limitaciones de la actividad, que son dificultades pues para ser autónomo y independiente en las actividades habituales, y restricciones en la participación para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces es una interacción entre una característica del sujeto, que es una enfermedad, pero donde esta interacción tiene que ver con los factores contextuales y ambientales, y es aquí donde entran también los factores psicológicos y ambientales. Entonces aquí tenemos, hablando del contexto y de la respuesta ante la enfermedad, una de las dificultades que impiden la integración de los sujetos con salud mental al medio laboral, a la sociedad, pues es el problema de discriminación, que es muy importante, ¿no? Entonces se ha visto en diferentes países, esto también no salieron las referencias del reporte mundial de discapacidad, donde en 10 poblaciones de diferentes niveles se ve que ni en los países de alto ingreso se entiende ni se acepta a las personas con limitaciones intelectuales, ¿sí? Y que en todos los países, en unos más que otros, hay una serie de elementos comunes en cuanto a la estigmatización, y que las personas son objeto no solo de discriminación en el ambiente social, ya lo veíamos alguna vez en una presentación de la doctora Carmen sobre la discriminación, Peñas, sobre la discriminación en el ámbito médico del adulto mayor, y bueno, si es problema de demencia, mucho mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos intervenir a nivel de la discapacidad relacionada a las alteraciones de la salud mental? Pues para planear programas necesitamos datos sólidos para tomar
pues decisiones en materia de política y armar programas, medición de la discapacidad, que constituye un problema por sí mismo, porque es, como ya mencionó la doctora Pérez, un evento pluridimensional, multicausal, que es muy complejo y que nos planea varios desafíos para su evaluación. Y estos son todavía más complejos, la discapacidad es todavía más complejo cuando se está interactuando con la salud mental, en la cual por otro lado hay un subdiagnóstico y es sumamente frecuente además la comorbilidad. La comorbilidad es una causa que favorece la depresión, que favorece la demencia, ¿sí? Entonces, no es desconocido, ¿verdad?, que las tasas de discapacidad de los adultos mayores pues están de alguna manera reflejando la acumulación de riesgos a lo largo de la vida, la disminución de las capacidades de reserva, entre ellas la neuronal, ¿sí?, y pues la vulnerabilidad que hay para enfermedades, lesiones y enfermedades crónicas. Separar dichos riesgos no es sencillo, ¿sí?, porque por un lado abunda la comorbilidad y por otro lado, como decíamos, los trastornos mentales están subdiagnosticados, ¿sí? Los costos de la discapacidad también en este rubro pues no son fáciles de cuantificar, ¿sí?, porque aquí hay una serie de argumentos que requerimos para apoyar la inversión y diseñar los programas públicos. Pero estos datos también, y aún en países desarrollados, pues están limitados, no tan limitados como en los nuestros, por los costos directos e indirectos y sobre todo para desglosar el impacto de cada uno de los componentes de la discapacidad. Aquí sabemos que hay muchas personas con salud mental, problemas de salud mental alrededor del mundo que no reciben atención médica, habiendo incluso para algunos padecimientos como la depresión, tratamientos que son eficaces. En el caso de la demencia, bueno, pues sabemos que trabajamos fundamentalmente en tratar de retardar la rapidez de la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida, pero hay otros padecimientos en donde sí podemos hablar de remisión de los síntomas. Y entonces en esta encuesta se vio que hay pacientes con trastornos mentales graves que entre el 35 y el 50% en países desarrollados no reciben atención médica y entre el 76 y el 85 en países en desarrollo superior, como era de esperarse, no habían recibido en ninguno de los dos casos tratamiento médico en el último año del estudio, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente insistiendo en que la discapacidad y los trastornos mentales se ensañan con las poblaciones más vulnerables, ¿verdad?, con las mujeres, con los adultos mayores, ¿sí?, y también en los países de bajo ingreso la pobreza es un factor de riesgo para discapacidad, es un factor de riesgo para problemas de la salud mental. Sabemos que las personas del quintil más pobre, las mujeres y los adultos mayores, tienen una mayor prevalencia de trastornos mentales y de discapacidad. O sea, todos estos factores se potencializan. Los que están en países de bajos ingresos o desempleados pues también corren un mayor riesgo de verse afectados tanto por la discapacidad como tener problemas de la salud mental. Aquí tratando de buscar algunos datos que nos permitieran contrastar información a nivel mundial de países de alto ingreso, de países de mediano ingreso en México, pues entramos a esta innovación que hay ahora, ¿verdad?, que uno puede entrar y tratar de analizar datos de la encuesta del Global Burden of Disease. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que encontramos, ¿sí? Aquí son las primeras causas del costo de la enfermedad, ¿sí?, a nivel mundial, donde vemos la enfermedad de Alzheimer en esta estimación global, ¿sí?, de todos los países a nivel mundial, que la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se encuentra en el 11º lugar para 1990 y que para 2010 se desplazó al 7º lugar, ¿sí? O sea, se va arribando, tomando lugares pues más hacia arriba dentro de las primeras causas del costo global de las enfermedades. Después aquí vemos, esto es en países desarrollados, ¿sí? Nuevamente aquí vemos la enfermedad de Alzheimer en un lugar un poquito más arriba y en el 2010 subió al lugar número 3,
¿verdad? Solo las enfermedades isquémicas de corazón, la enfermedad cerebrovascular estuvieron antes. Y esto es para países en desarrollo. Si ustedes ven, la enfermedad de Alzheimer no figura aquí, ¿sí? Y tampoco acá. Y si lo vemos exclusivamente para México, pareciera que tiene un comportamiento más parecido al esquema global mundial que para los países en desarrollo. No sé si eso sea bueno o malo, ¿verdad? Pero aquí sí figura la enfermedad de Alzheimer en el lugar número 12 y se va en el 2010 al número 8. Y justo tiene las prevalencias que nosotros hemos encontrado aquí en México, que se han validado 3 estudios diferentes, 2 encuestas nacionales con representatividad nacional, la ENSANOT y la ENASEM, y el grupo de investigación en demencias, que es un estudio de cohorte donde reportan estos grupos esta prevalencia. Y bueno, aquí para hablar de los años vividos con discapacidad, también hicimos este ejercicio con este programa interactivo, donde vimos primero las causas, ¿verdad?, de los trastornos crónico-degenerativos que eran responsables de los años vividos con discapacidad de más a menos. Entonces aquí encontramos la enfermedad de Alzheimer y otras demencias entre los 14 primeros, pero cuando hicimos el ejercicio de sumar en una sola barra los problemas de salud mental, que incluye el rubro de trastornos mentales y conductuales, la enfermedad de Alzheimer, el trastorno unipolar, la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, la distimia, la esquizofrenia, aunque hay pocos adultos mayores que envejecen con el trastorno bipolar, el uso de alcohol y los abuso de drogas. Entonces vemos cómo al sumar toda esta morbilidad, pues tiene un peso mayor que la primer causa. Esto es para México, ¿sí? De la misma manera, muy parecido al global, tiene un valor pues muy similar a la primera causa, que son los desórdenes musculoesqueléticos. Y aquí nuevamente agrupamos todos estos padecimientos. Y bueno, volviendo a nuestros datos nacionales, pues vemos cómo hay grupos más vulnerables para este tipo de trastorno, ¿verdad?, donde las mujeres, el grupo de mayor edad, el grupo de menor escolaridad y el área urbana, pues son grupos más vulnerables que de por sí ya tienen un mayor riesgo para la presencia de demencia y de discapacidad. Aquí tenemos los prevalence ratios para las asociaciones entre dependencia, y estas son condiciones autorreportadas. Esto es parte del estudio 1066, que incluye 7 países, 5 de Latinoamérica, India y China, ¿sí? Entonces vemos cómo la demencia pues ocupa el primer lugar en este estudio, ¿sí?, dentro de las causas atribuibles a dependencia. Esto es más importante en el área urbana que en el área rural, ¿sí?, y en este estudio en particular pues superó aún el evento vascular cerebral. Estos son datos, repito, del grupo 1066, que son países de bajo y mediano ingreso. Lo mismo también en este estudio de este grupo se vio el impacto de las diferentes enfermedades. Aquí hicimos el análisis separando de manera diferente estos padecimientos para ver si había alguna diferencia, ¿verdad? Pero nuevamente la demencia pues ocupó el primer lugar y contribuyendo al 36% de la discapacidad, ¿sí? Aquí la depresión pues quedó aquí entre las estadísticamente significativas, contribuyendo al 6.5%. Bueno, pues esa es la información que quería yo compartir con ustedes esta mañana.